una corrección en el título de la plática. ¿Sí? Déjame ver porque estoy... Es el del medio, es ese, compartir pantalla. Ok. Ok. El título correcto es el que está en pantalla. Problematización de la física escolar. ¿Sí? Faltaba ahí escolar. ¿Sí? Le decía a Pulido que somos atrevidos, pero no tanto, ¿no? No vamos a problematizar la física, ¿no? Y pues aprovecho para hacer un análisis del título, empezando justamente con la frase física escolar. Por física escolar entendemos la física, vaya la redundancia, que está en la escuela, o sea, la que aparece, es enseñada y aparece por lo general en los libros de texto. Esta física no es tal cual fue esta ciencia construida históricamente. ¿Sí? Ya en una plática anterior hablaba de la transposición didáctica de Yves Chevelard, una teoría de la didáctica de las matemáticas que hace ver eso, ¿no? Que hay distintos tipos de saberes. El saber, ¿no? Sabio, o sea, de quienes lo producen. El saber a enseñar, o sea, cuando el saber producido por los científicos se transpone, es decir, se lleva a otro lugar, en este caso a la escuela, sufre transformaciones con una intención pues didáctica, ¿no? De hacerlo más accesible a los estudiantes y a los mismos profesores. Entonces, también se habla del saber a enseñar, el saber enseñado y el saber aprendido. Entonces, faltaba ese física escolar, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos con problematización de la física escolar? Pues justamente es confrontar el saber sabio, o sea, la física producida por los físicos, con el saber, ¿verdad?, que está en la escuela, la que está en los libros, que como decía, no es la misma. Es una adaptación con fines didácticos. Y la confrontación es justamente para buscar una mejor adecuación del saber sabio en la escuela. Y la física que vamos a problematizar, como dice ahí, es el caso de la mecánica newtoniana. Y aquí me refiero a la mecánica que aparece en la obra monumental de Newton, los Principia Mathematica, que es una síntesis de los trabajos de Descartes, Kepler, Galileo, ¿sí? Y esos trabajos fueron pues los que echaron abajo, ¿sí?, las ideas aristotélicas respecto al movimiento, ¿sí?, y sobre todo al movimiento local, como él llamaba a lo que nosotros llamamos movimiento, ¿no?, el cambio de posición. En el mundo aristotélico, ¿sí?, la materia estaba compuesta, ¿no?, por 4 elementos, ¿sí?, la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y esos 4 elementos tenían un lugar natural, ¿sí? ¿Sí? La tierra rodeada de agua, pues en el centro del universo, ¿sí? Y el aire y el fuego, ¿no? O sea, ascendiendo hacia las
esferas celestes. El movimiento natural consiste justamente en que los cuerpos van a ese lugar natural, ¿sí? Y digamos, según el cuerpo en cuestión, según el grado que tenga de las componentes, de las 4 componentes, pues va hacia abajo o va hacia arriba. Cualquier otro movimiento lo llamaban violento, en cuanto a que para que se llevara a cabo debería ejercerse sobre el móvil una fuerza, ¿no?, que lo pusiera y manteniera en movimiento, ¿sí? O sea, ahora, en cuanto... Creo que se trabó, ¿verdad? Sí, les iba a preguntar eso, que si solamente se me estaba yendo el audio a mí. A la física, digamos, no. de las... Ahí está. Pues decía que... ¿Me escuchan? Se cortó un poquito, doctor, pero sí lo escuchamos ya, de nuevo. Perfecto. Sí, se es que escucha de bien. repente se trabó un poquito. Sí, sí, tengo problemas con el internet, decía a Ricardo. Bueno, el primero que cuestiona... bueno, y había problemas en el movimiento de las esferas, ¿no? Justamente con los planetas. Y entonces entra Ptolomeo en escena con los llamados epiciclos, ¿no? Y los epiciclos de los epiciclos. La teoría de Ptolomeo, pues, dominó la astronomía por más de 14 siglos, ¿no? Entonces, el primero que cuestionó justamente fue Copérnico, ¿no? Donde decía que la Tierra no es el centro del universo. Con los datos que él tenía, observaba que un mejor modelo era poner, ¿verdad?, el centro no en la Tierra, ¿no?, sino en el Sol y los planetas girando alrededor de él, y la misma Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Galileo, ¿sí?, fue un seguidor de la teoría copernicana, ¿sí?, y logra salvar una de las críticas fuertes que los aristotélicos le hacían a Copérnico, a las ideas de Copérnico, ¿no? Si la Tierra realmente se movía, ¿verdad?, cuando un cuerpo cae, ¿no?, no caería directamente al suelo, ¿no?, sino quedaría, ¿verdad?, una distancia atrás, ¿no? Porque mientras va en el suelo, en el aire, la Tierra está girando. Y ya pues todos sabemos, ¿verdad?, cuál fue la solución que dio Galileo a este problema, ¿no? Cuando hace el primer enunciado, ¿no?, de lo que posteriormente se llamó la ley de la inercia, ¿no? Tycho Brahe, ¿sí?, no siguió del todo a Copérnico. Tycho Brahe tenía un modelo, pensaba en un modelo de que los planetas giran alrededor del Sol, salvo la Tierra. Y ellos, el Sol y los planetas que giran alrededor del Sol, giran alrededor de la Tierra, ¿sí? Él es famoso, ¿no?, por la gran cantidad de observaciones que hizo, que finalmente quien las capitalizó fue Kepler, ¿sí? Kepler llegó con Tycho porque Tycho necesitaba a un buen matemático, ¿no?, que le ayudara a comprobar su idea del cosmos, ¿no?, que acabo de mencionar. Y esto, decía, favoreció a Kepler, ¿no?, porque una vez muerto Tycho Brahe, aun cuando le dijo al morir, ¿no?, que lo hiciera sentir que no vivió en vano, probando su teoría,
pues muerto el rey, viva el rey, como dice. Y Kepler usó los datos, ¿no? Para darse cuenta finalmente que, que de acuerdo con Copérnico, sí los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol, pero que lo hacen en órbitas elípticas. Ese es el enunciado de su primera ley. ¿Sí? Y si bien más adelante en otras pláticas ahondaremos en los antecedentes de la mecánica newtoniana, ¿sí? Nosotros en esta ocasión vamos a fijarnos solamente en una piecita de todo ese conjunto de conocimiento. Y esa cosita pues tiene que ver justamente con Kepler, ¿verdad? Con su segunda ley. Antes de entrar un poquito en detalles en esta segunda ley, que es la que vamos a problematizar, ¿sí? Déjenme comentar que pues para entender la mecánica newtoniana, ¿no? Siendo síntesis de algo, pues hay que conocer ese algo. Y son estos antecedentes que estoy comentando. Otra cosa que quiero comentar es que los alcances de la teoría fueron muy grandes. Por ejemplo, se predijo, ¿verdad? Matemáticamente, pero usando las leyes de la mecánica newtoniana, se predijo la existencia de un planeta, ¿no? Neptuno. Se predijo y posteriormente alguien apuntó en donde supuestamente estaba y ahí lo encontraron, ¿no? Y por otra parte, fue tanto el éxito de esta mecánica newtoniana que inclusive se llegó a pensar que todos los fenómenos de la física, ¿sí?, se logran explicar de esta manera, ¿no? El llamado mecanicismo, ¿no? Todo es materia y movimiento local, como lo aclaré hace rato, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos decíamos, a problematizar la segunda ley de Kepler. Es decir, vamos a confrontar cómo aparece en la escuela, ¿sí?, y cómo, ¿verdad?, aparece históricamente, ¿sí? Bueno, históricamente ya dije, ¿no?, cómo apareció, ¿sí? Kepler se da cuenta de esas leyes, pero de manera experimental, observando las observaciones de Tycho Brahe, ¿no? Pero no demostró que eso era matemáticamente o teóricamente la verdad de esas afirmaciones. Y eso es lo que se hace en la secundaria y la preparatoria, en los cursos de física. Solamente se enuncia la ley, que el radio vector que describe el movimiento de un planeta alrededor del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. El radio vector va desde el Sol a la posición del planeta en cada instante, ¿sí? Y se agrega también que la trayectoria de la órbita de los planetas está contenida en un plano. Y casi en todos los libros aparece la clásica figura donde da cuenta, ¿no? ¿Sí? De este segundo hecho, ¿no? Que hace ver que los planetas cuando están alejados van lentos, ¿no? Pero cuando están cerca del Sol, ¿verdad?, van con mayor rapidez. ¿Sí? Bien. Yo lo que voy a hacer es la demostración que aparece, ¿no? Decía, no en secundaria, no en preparatoria, sino en profesional. ¿Cuándo aparece, no? Y Ricardo comentará más adelante, ¿verdad?, por qué esta demostración aparece, ¿no?, hasta el lugar que está en los libros de física, ¿no?
lo que vamos a mostrar es justamente, ¿no?, que el herramental matemático, ¿eh?, que aparece en los libros de texto, cuando demuestran la ley de Kepler, pues sí, puede evitarse, ¿no?, y demostrarse con simple geometría. Yo lo voy a hacer, ¿eh?, con ese herramental, ¿eh? Y ya que dije lo otro, aquí con una mosca la puedo matar. Bien, déjenme aprovechar esa misma figura. ¿Me escuchan? Sí, 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 se escucha maestro. bien. Sí lo escuchamos. En una figura a mostrarles la demostración que aparece en los libros de física. Bueno, vamos a fijarnos en un tiempo t y ahí está el planeta en ese tiempo. Y vamos a fijarnos en la posición del planeta en un tiempo t más delta t. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo infinitamente pequeño de tiempo, ¿no?, el planeta recorre un área, ¿sí? Y lo que queremos mostrar, ¿no?, es que la razón de cambio del área respecto al tiempo, o sea, la derivada, vulgo la derivada, es cero, ¿verdad? Es constante, perdón. Es constante. Bueno, vamos a calcular esa área. cero. Para ello voy a imaginarme un sistema de coordenadas cartesianas con el Sol en su origen. Y voy a considerar, ¿no?, el radio vector para la primera posición y el radio vector para la segunda posición. Ese segundo radio vector es el primero más el cambio Se volvió a cortar, pues. Soy solo yo. Ah, ok. Sí, sí se volvió a cortar. Le voy a sugerir ahorita que apague su video, ¿no? Por si eso le puede Sí, ayudar. o sea, a lo mejor si alguien más proyecta, o sea, si comparte la presentación y alguien proyecta, Ok. Y que nada podría más ser. hable en audio. Sí, ajá. Ahorita que regrese, porque lo que no se escucha. Le decimos en el chat, no. A ver si lo lee. Sí, a ver si lo lee. Revisémosle. Ajá. Ah, ya. No, se me hace que se salió, ¿no? No lo veo. Sí, se salió de la sesión. Ah, ok. ¿Usted tiene, doctor Pulido, de casualidad su presentación? ¿Que si la tengo? ¿Me escuchan? Ok, entonces decía que el área de este triángulo pues es un medio del producto, del valor, la norma, ¿no?, del producto cruz de R cruz R, ¿no? Ahora bien, dr pues es la velocidad por dt, ¿sí? Y la dt es un escalar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, resultaría, ¿no?, que probar que la derivada del área con respecto al tiempo, que es un medio de R cruz B, resulta ser una constante, ¿no? Y entonces, pues es derivar esa nueva función y probar que es cero, ¿sí? Entonces, vamos a derivarla. Otro conocimiento, ¿no? Saber derivar funciones vectoriales. Aquí uno, a veces mnemotécnicamente, ¿no?, pues se deriva igual, nada más que respeta el orden, ¿no? Entonces es la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Ahora, dr en dt es la velocidad y dv en dt es la aceleración, ¿sí? El producto cruz de un vector consigo mismo es cero. Es más, es cero si son paralelos los vectores, ¿sí?, o antiparalelos. Entonces, B cruz B, pues es cero.
Y R cruz A, pues la aceleración es justamente por la ley de gravitación, apunta hacia el Sol, o sea, está en la misma línea que el radio vector R y por lo tanto también es cero. Entonces tenemos que cero. ¿Sí? Entonces, pues ya queda probado, ¿no? Que dA en dt es cero, ¿sí? Su derivada, por lo tanto dA en dt es constante. Entonces, se cumple. Ahora, la otra parte de que la trayectoria, no dije elipse, está en un plano, es analizando justamente R cruz B. ¿Sí? ¿Qué significa R cruz B? Bueno, el producto cruz, pues es un vector perpendicular a ambos vectores, ¿no? Justamente con longitud igual al área del paralelogramo que determina, ¿no? Entonces voy a aprovechar la misma figura, ¿sí? Para poner R y B. ¿Sí? Y entonces R cruz B, decía, va a ser un vector perpendicular, y ahí por la regla de la mano derecha, pues lo pintamos, ¿no? Pero R cruz B acabamos de ver que es constante, ¿sí? Entonces, si agarro otro punto de la trayectoria, pues obtengo un vector, ¿verdad?, idéntico al anterior. Y otro, y otro, y otro. Y entonces, pues, ellos todos, ¿verdad?, los puntos de donde parten, ¿sí? ¿Sí? Están en un plano. ¿Sí? Entonces, esta es la manera como aparece, ¿verdad?, la demostración de la segunda ley de Kepler. Y que con Kepler es la segunda, meramente porque como no hubo demostraciones, fueron experimentales, ¿verdad?, la puedo poner en ese orden. ¿Sí? Tal vez será más impactante decir primero que la trayectoria en elipse. Pero en realidad, para demostrar la primera ley, se requiere esta segunda ley. Y bueno, este es el fin de mi primera parte, donde pongo la ley de Kepler en la escuela. Ahora vamos a ver, la segunda ley de Kepler en la escuela. Vamos a ver ahora la segunda parte, donde es ir a cómo está esta segunda ley en el desarrollo histórico de la mecánica. Los dejo de compartir. Me disculpo porque estoy muy ciego. Ok. ¿Sí me escucharon? Sí, maestro, sí, todo bien. Ok. A ver, voy a compartir esta presentación. Bueno, esto es lo que decíamos, es el título. Esto le llamamos la parte 2. Y este es el orden de ideas que voy a tratar de seguir en esta parte, que son rápidamente las leyes de Kepler enunciadas, lo mismo que las leyes de la mecánica de Newton, la ley de gravitación universal, y luego voy a hacer un comentario sobre la demostración de leyes de Kepler por Newton. Aquí le voy a mencionar rápidamente esto y a lo mejor me centro en alguna parte para hacer una observación. Y relacionado con ello, o sea, la manera en que trabajan estas leyes, y que ya lo hizo Juan Antonio. Y bueno, algún comentario de cómo podríamos pensar en reformular la enseñanza de la física.
Estas son las leyes de Kepler. Estas ya la anunció una Juan. La primera es que la trayectoria que hace un planeta girando alrededor del Sol es una elipse, estando el Sol en uno de sus focos. La segunda es que el radio vector que describe el movimiento de un planeta alrededor del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera es que el cuadrado de los periodos orbitales de los planetas son proporcionales a los cubos de su distancia promedio al Sol. Estas son las leyes de la mecánica de Newton. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que se vea obligado a cambiar ese estado por las fuerzas que se le imponen. La segunda es que el cambio del movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. De hecho, vamos a ver que estas dos son usadas en la demostración que presentamos de la segunda ley de Kepler. Y la tercera es que a toda acción siempre se opone una reacción igual, o bien las acciones son siempre iguales y se dirigen a partes contrarias. Esta es la ley de la gravitación universal, que de hecho, pues fue, bueno, esta es la ley. Ahorita voy a comentar algo, que dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas, al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y bueno, y es la constante de gravitación universal. Esto lo hago muy rápido porque quiero concentrarme en estas observaciones. A mí, fíjense que hace años tuvimos un seminario de mecánica en el departamento y yo me ofrecí para exponer precisamente la demostración que venía en el libro de el Fowles, que se llama, de mecánica. Y lo tomé de allí y lo tomé del libro de Simons, de ecuaciones diferenciales. Y algo que me llamó mucho la atención, y lo escribí al principio de la plática o de esa presentación, el tipo digamos, de juego, digamos, que se hace o que hace Newton. Porque acepta el enunciado de las leyes de Kepler y las toma por ciertas, o sea, son leyes experimentales. Pero con esas prueba su ley de gravitación. Pero ahora sí, con su ley de gravitación, vuelve a las leyes de Kepler y las demuestra. O sea, interesante. Y lo que nos propusimos es dar una deducción detallada de la segunda con puros elementos de la geometría. Eso es lo que voy a tratar de mostrar y luego platicaré cómo nos hicimos esa prueba y cómo nos hicimos esa prueba. Miren, ¿sí se ve el cursor? Sí, ¿verdad? Este es el Sol, esta es una posición del planeta y esta es la posición que avanza en un instante o en un tiempo infinitesimal. Y en ese tiempo infinitesimal, precisamente, el planeta se mueve con una razón de cambio constante y en línea recta. O sea, aquí se supone que la fuerza que
que ejerce el planeta se mantuvo, digamos, o deja de existir, y entonces este se va libre, avanza libre en el movimiento. Pero pues la fuerza esa existe y va en dirección precisamente de pues hacia el sol, o sea, va en la dirección precisamente de la dirección en la que impacta, digamos, la fuerza al planeta. Y entonces aquí, en la siguiente parte, digamos, esta trayectoria punteada es la que seguiría el planeta si se mantuviera con la misma manera de constante, digamos, de irse, de razón constante, en línea recta. Pero si toma uno en cuenta que pues está precisamente la fuerza de atracción, entonces en la trayectoria real o verdadera del planeta, pues es una composición de estos dos movimientos. Uno, que el que seguiría si mantuviera esta manera de avanzar, y la otra tomando en cuenta precisamente la desviación o la fuerza que la está moviendo o cambiando la dirección hacia el centro. Entonces la composición de estas dos me da esta trayectoria y este sería el otro punto de arriba. O sea, tengo de la trayectoria estos tres puntos, A, B y C. Y este C minúscula es digamos, la posición a la que llegaría si hubiera mantenido este movimiento rectilíneo constante. Entonces, lo que se quiere probar es que las áreas barridas iguales, esto, y eso equivale a probar que las áreas de estos triángulos, SAB y SBC, son iguales. Entonces se trata de probar una igualdad entre áreas de triángulos. Y entonces, lo primero que se hace es calcular o ver que esta área de abajo, del triángulo abajo, ese AB, es la misma que esta área si hubiéramos tomado en cuenta este punto de llegada. Dice, esta, o sea, la SBC minúscula, se va a probar que estas dos áreas son iguales, para empezar. Y luego en lo siguiente, se probaría que este triángulo nuevo con esta línea roja, que es igual a la que en verdad queríamos checar, que es la SBC mayúscula. Y entonces, pues los tres son iguales, y por lo tanto, este primer triángulo que decíamos, este segundo triángulo que decíamos, son iguales, y esa sería la demostración de que las áreas barridas son iguales. Entonces, primero se va a probar que este y este son iguales. O sea, me quedo con esos dos triángulos, hay que probar que son iguales. Y la demostración, pues nada más radica en fijarse en lo siguiente. Se toma, los dos triángulos se puede agarrar esta línea como si fuera su base, y entonces se busca la altura del de arriba con respecto a esa línea, la altura, y la altura del de abajo, y se hace el área, ¿verdad? Pero resulta, esto es lo que dije, y fíjense esta construcción para ver que las alturas son iguales. Simplemente traza uno estas líneas perpendiculares a lo que estamos diciendo que es la línea de la base. Y bueno, pues esta figura nos dice que siendo esta igual que esta, porque así lo construimos,
Y estos ángulos iguales, estos son ángulos rectos, pues resulta que esta línea, que es la altura del triángulo de abajo, es la misma que esta línea, que es la altura del triángulo de arriba. Y por tanto, las áreas son iguales. Entonces se probó que esos dos triángulos son iguales. Y entonces ahora, si regresamos a la figura que tenía al principio, entonces ya probamos que las áreas de SAB y SBC son iguales. Entonces ahora hay que probar que SBC, C minúscula, es lo mismo que el área de SB mayúscula, C mayúscula, que es ¿verdad? Estos, digamos, el de la línea roja y el otro con los puntos de posición del planeta B y C. Y entonces, para hacer eso, continuamos esta línea que otra vez va a ser la base para los dos triángulos. La continuamos y vemos, bueno, aquí nada más hay que tener presente, digamos que esta flechita va en dirección del Sol y esta la tomamos paralela a esa, y entonces a la hora de construir estas líneas verticales, pues resulta que estas líneas punteadas, que son las alturas, una del triángulo que culmina en C minúscula, y la otra que digamos que está ubicada en la C mayúscula, pues son iguales porque estos que está aquí y este que está aquí, que es la misma continuación de aquí, son paralelas, ¿verdad? Entonces, y como estas son verticales, o sea, tienen la misma base y alturas iguales, y por lo tanto, bueno, misma base de alturas iguales, y por lo tanto, el área S de SA, SBC es el mismo que SBC, con minúscula. Y entonces, como esos dos son iguales y el rojo ya habíamos probado que es igual al de abajo, pues entonces las áreas del triángulo de abajo y este triángulo de arriba, formada por la trayectoria del planeta, son iguales. Entonces, las áreas barridas en tiempos iguales, pues son iguales. Bueno, pues esa es la demostración. Ahorita les voy a comentar algo. Esto de los libros de física y mecánica newtoniana, entonces yo dije, bueno, voy a ir a ver el Servi, uno que me pasó Juan Antonio. Lo voy a poner de una vez al final. Digo, lo voy a colocar. Creo. Esta es la parte 1, mecánica 1, y este es el primer capítulo. Y el primer capítulo es física y medición. Y entonces se habla de estándares de longitud de masa y tiempo, materia y construcción de modelos, análisis dimensional, conversión de unidades, estimaciones y cálculos de orden, cifras significativas. Y saben que la primera imagen que se me vino cuando vi esto es que estaba viendo un libro de cálculo tradicional, donde se habla de cálculo,
O sea, uno está esperando pues esa herramienta. Y luego el primer capítulo pues es los números reales. Y luego, de hecho, los números reales. Y luego siguen las funciones. Y luego sigue la continuidad. Y luego sigue la derivada. Y también me acordé de cuando un estudiante, un recién graduado de economía, me comentó que a él pues le gustó mucho esto de las derivadas y las integrales, pero que sentía como que no le habían dado muy bien esa parte. Y decía que tenía la idea de ir a la Facultad de Matemáticas a tomar un curso de cálculo diferencial. Y le dije que no fuera. ¿Por qué? ¿Por qué le dije que no fuera? Pues porque no iba a ver la integral, las derivadas, así nomás. O sea, tenía que recetarse toda esa entrada que le estoy diciendo. Y esa es la impresión que me da ver esto. Quiero ver mecánica dice, y quiero ver, bueno, quiero estudiar física, y me empiezan a hablar de las unidades de longitud, masa, tiempo, la materia, construcción de modelos, análisis dimensional. Digo, pues es como para desanimar a cualquier muchacho que espera pues ver fenómenos de la naturaleza siendo estudiados, siendo agarrados, siendo explicados. Pero bueno, ese es un parecer mío, ¿verdad? Me voy a regresar déjame, ¿dónde me quedé? Bueno, a ver, por título. Estaba en este. Y su primer capítulo, bueno, esto de la cinemática primero, alguien me explicó que era como para darle tiempo que aparecieran las derivadas en los cursos de cálculo. Alguien me dijo eso. Y de tan lejos decía, oye, si Newton, fíjense esta observación, si Newton demostró esas leyes y vieron digamos, esa manera o esa física, digamos, ¿por qué tenía que ir tan lejos en los libros? Por ejemplo, en Fowles estaba como en el 6º capítulo. Y en el de Servey creo que también como 6º, 7º, no sé por ahí. Y entonces, otra plática, otro comentario. Cuando yo también entré a la facultad y me dijeron que Newton había inventado el cálculo, y cuando veo que el cálculo es los números reales, los límites, la continuidad, y luego la derivada, y porque me habían dicho que yo no podía hablar de la derivada si no hablaba de funciones continuas, porque esas eran las únicas que podían tener derivada. Pero la continuidad se define en términos de límites, entonces yo tenía que ver límites. Y los límites, pues claro que se estudian con desigualdades y límites de funciones, y entonces tenía que estudiar las funciones. Entonces, cuando yo supe que Newton había inventado el cálculo, entonces yo decía, uy, qué bárbaro ese Newton. Todo lo que tuvo que haber aprendido para hacer el cálculo. Porque claro que yo tenía una visión completamente distorsionada de que el cálculo pues tenías que ver los números reales, los límites, funciones, etc. Por eso la pregunta era tan lejos, porque yo decía, pues si lo probó antes de que se inventó el cálculo en ese momento y necesitas hablarme de un montón de cosas
para mostrarme la física newtoniana. Y bueno, esto lo platicó Juan, que se requiere la idea de la conservación del momento angular, y que bueno, pues entonces había que aprender a derivar con el producto cruz mismo, etc. Esta es la pregunta que decía. ¿Newton hizo eso? Pues claro que no hizo eso. De hecho, creo que, no creo, sino que no, el término no existía. El del movimiento angular, momento angular. Pero sí aparece, digamos, un producto que más o menos va a ser constante a la hora no constante la presencia. Y ya después se tomó como algo que era importante y se le llamó momento angular. Pero aquí lo que quiere decir es que Newton aportó de manera pues simple lo que él sabía, sobre todo de geometría, y pues eso no lo sabíamos. Bueno, esto de las ideas primarias simples de geometría física que no es tal. Bueno, aquí es más bien como, y eso le sucede también a matemáticas. Aunque seamos matemáticos, enseñamos matemáticas, las ideas simples de geometría nos siguen estando sin hacerse notar, ¿verdad? Y yo me parece que las leyes de Kepler y lo que hizo Newton, pues es un momento pues importante en el que se pueden seguir. Bueno, esto de que es un poco de qué se podría hacer. Dice, es el apoyo sistemático de la investigación del desarrollo histórico de la ciencia en general. El apoyo sistemático para vislumbrar propuestas educativas con mayor probabilidad de significarse profundamente en el estudiante de ingeniería. Digamos, tanto los libros de física como de matemáticas, los tradicionales, pecan de quererte decir todo de manera correcta, ordenado, sin siquiera saber o sin siquiera darse cuenta que el estudiante no está entendiendo nada. Y por más que como que hacen, como que le quieren adornar, pero para otro físico, en el caso de la física, o para otro matemático, en el caso de la matemática. O sea, me da esa impresión y al parecer tiene su raíz en las formas de presentar la ciencia, como cuando hablamos de los principios de Newton, que decían, pues sí, ahí está el conocimiento, pero la forma en que está escrita no pudo ser seguida significativamente. Para profesores y estudiantes puede resultar estimulante saberse continuadores de formas de pensar que permitan idear y desarrollar propuestas en aras del bien común de nuestra humanidad. Por supuesto que aquí estoy pensando en rutas que en realidad sean accesibles al estudiante, que sean simples. Y para eso, pues tiene uno que estudiar, empaparse de cómo lo hicieron los que aportaron. Y la ciencia integrada en la enseñanza parece la opción que no está limitada a fincar sus conocimientos en saberes secuenciados y impuestos por una razón que ya no tiene, por un orden que ya no tiene razón de ser.
Porque a veces, como decía pues un físico una vez, decía, es que tú no le puedes enseñar esto porque los muchachos no saben integrar o no saben, y entonces el discurso lo van modelando con, digamos, atendiendo al parecer, a veces sin realmente estar enterados de pues modos de pensar que tratan de facilitar, pero que que a veces ya ni están, por eso dice que a veces ya ni razón de ser tienen. Ahora, voy a comentarles, déjenme quitar esta. Ahorita bueno, lo voy a poner antes para comentarles. Realmente queríamos buscar, como que ya se veía que, pues, y era obvio, por decir, que Newton de ninguna manera podía haberla demostrado como lo hacen los libros de texto. Entonces dijimos, debe de haberla. La verdad a mí me daba pereza ir a buscar en los Principios porque como que tengo una especie de fobia al orden. O sea, cuando me quieres decir todo ordenadito, cuando no me has dicho las ideas y me quieres explicar ordenadamente, como que tengo un rechazo. Entonces yo digo, debe de haber. Entonces, pues buscándole en algunos artículos, dimos con esta cosa que a lo mejor ya lo conocen nuestros amigos físicos. Se llama la última o la lección perdida de Feynman. Y la verdad, ya no es que esta fuera parte de las lectures notes de los libros de Feynman, sino que fue una conferencia que él dio y tenían las notas, pero pues por ahí la dejó. Y estos amigos, Goldstein y Judith y David, resulta que las encontraron, las pulieron, las entendieron porque decían que Feynman era muy cuidadoso en escribirlo y además en tratar de desarrollarlo por su propia cuenta y de la manera más simple posible. Como que para él es una, pues, debe uno como profesor tratar de explicar las cosas lo más sencillo posible, pero entenderlas, porque si no, no puede explicarlas. Y decía que, de hecho, dicen por ahí en alguna parte, que si no la puedes explicar de manera sencilla es que todavía no lo has entendido. Y bueno, pues así nos pescan a muchos. A veces ahí, pues sudando la gota gorda para parecer que estamos diciendo cosas correctas. Y entonces dimos con este libro. Está en Kindle y resulta que por ahí viene a detalle la explicación esta de la segunda, de hecho de las 3 leyes, nada más que entonces agarramos la segunda y en palabras del mismo Feynman dice que la que reproduce para esta segunda ley es exactamente la que hizo Newton. Así lo dice. Y lo dice, pero la de la elipse, esa sí es una construcción mía. No quiere decir que él hizo una por su cuenta. De hecho, viene un antecedente muy interesante de cómo vio las elipses o los estudios que le hizo, las versiones.
muy bonito el libro, muy impresionante. Es una lectura recomendable. Y bueno, pues eso es lo que tenemos preparado y pues a lo mejor es hora de que platiquemos. Voy a dejarlo por ahí. No sé si tengan comentarios. ¿Cómo la ven? ¿Sí me la escucharon o no escucharon nada? No, sí Sí. escuchamos todo, Doc. Sí, Sí, se escuchó todo. sí la Sí. vieron sencilla, ¿no? Muy sencilla la demostración, ¿no? O sea, pues no hace más que áreas de triángulos, anda buscando las bases. Bien interesante. Yo tenía ahorita un comentario sobre sobre este comentario que se hizo de que si no puedes explicar algo en términos sencillos o simples, quiere decir que no lo has entendido, ¿no? Que aparentemente se dice comúnmente. En realidad, pues yo estoy de desacuerdo, ¿no? Para explicar algo, se necesita un emisor de un mensaje o de la información y un receptor, pero ambos deben compartir algo en común. Entonces tiene que haber un contexto común para que pueda entenderse la información que se quiere transmitir. Entonces, el comentario pues pone toda la responsabilidad o la carga en el emisor, en este caso, por ejemplo, el profesor. Y yo la verdad es que ahí sí difiero bastante en el comentario. Yo sé que yo lo he escuchado, ¿no? También ese comentario. Pero sí, pero mi punto de vista es ese. Incluso el mismo Feynman, en una entrevista, no recuerdo, es una entrevista que le hace una persona de la BBC, no recuerdo cómo se llama la entrevista, se puede encontrar en YouTube, ¿no? El reportero, quien lo está entrevistando, le pregunta si le puede explicar qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, cuando tienes dos imanes o dos objetos magnéticos, ¿no? Y entonces la respuesta que da Feynman es bien sorprendente porque para el que lo está entrevistando, Feynman le dice, bueno, pues, ¿cómo qué es lo que ocurre? O sea, porque él le pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, esa repulsión? Entonces Feynman le dice, es que la pregunta no es fácil, ¿no? Porque cuando tú me preguntas por qué, hay todo un contexto detrás, ¿no? Que se tiene que dar por hecho. Y le empieza a dar ejemplos. Dice, por ejemplo, si ahorita se cae mi esposa, pues yo la llevo al hospital para que la atiendan, etcétera. Pero alguien, imagínate que existiera un extraterrestre, podría pensar, ¿por qué cuando se cae la esposa, él la tiene que llevar al hospital? Y empieza a decir, bueno, se da por entendido que el esposo busca el bienestar de la esposa, la forma en la que la atiende, etc. Hay muchas cosas que se dan por entendido. Entonces él le dice, cuando tú me preguntas por qué dos objetos que tienen, como si fueran dos imanes, ¿por qué dos imanes se atraen o se repelen? Yo no puedo explicártelo en términos que tú entiendes, porque yo no conozco una forma de explicarlo así. Entonces, para poder explicarlo, tiene que ir al fondo cuando pregunta el por qué, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí es Sí. un comentario, ¿no? Sobre ese. De hecho hay pues hay una manera también de percibir cuando dos personas están platicando y son, digamos, las personas y el medio. Bueno, quiere decir que nunca son neutros los mensajes,
nunca que hay el receptor, pero el receptor tiene una manera ya de ver las cosas y siempre se está, ¿cómo dicen? Es el hombre y toda su background, todo, para entender lo que el otro me está diciendo y ya estoy pensando en que el otro qué es y el otro, ¿por qué me está diciendo eso? Es como cuando alguien le pregunta a un chavo, te vas al pasillo y le preguntas algo de matemáticas y lo primero que te dice usted que estudia física o qué es, porque dependiendo de qué seas, es la respuesta que te va a dar. O sea, ya la va modulando. Entonces, más bien, yo creo que más bien me refiero a que si ya sabes el contexto un poco, entonces tratas de ponerlo de manera sencilla en ese contexto. Ya sabes que no le vas a soltar toda digamos, las teorías cuando el chavo pues apenas te está preguntando. O sea, como que uno sabría si lo que dices al nivel también del contexto en el que estás. Bueno, pero tienes razón. O sea, no es así nomás. Esa anécdota que conté de Newton, eso fue cierto. Yo sí creía en la facultad que había sido un genio, súper genio, pero no porque hubiera inventado las derivadas, sino porque tuvo que haber inventado los números reales, las funciones. Yo dije, qué bruto. Fue así porque yo no me imaginaba otra manera de llegarle a las derivadas más que soplarme todo lo que venía antes en los libros. Así, hasta mucho tiempo después entendí que uno no tiene por qué irse de manera lineal. No sé si recuerdas, Pulido, nosotros entramos Ramiro, en área común. Y en área común llevamos el libro de texto de cálculo de Schwarz. Y el primer capítulo del libro de texto de Schwarz son las derivadas. Decía, pues con buena intención, estamos hablando de hace más de 60 años, el libro, no nosotros. Con buena intención decía, vamos a iniciar con ideas intuitivas de la física y de la geometría. Y cuando el estudiante adquiera madurez, vamos a empezar a meterle cierto rigor, por decirlo de una manera. Y ahí el capítulo de límites era el séptimo. Y tenía un nombre muy sugerente. Se llamaba la teoría subyacente. Subyacente a todo lo anterior. ¿Cuál libro, perdón, en qué nivel era esto, perdón, maestro? En profesional. En profesional. Sí, cuando estábamos en matemáticas, pero había un área común. Todos ciencia e ingeniería hacían un año común. Y ese año común nosotros nos tocó hacerlo en la Facultad de Mecánica. Entonces vimos ese libro, primero y segundo año. Entonces cuando llegamos a la facultad, la gente nos criticaba. ¿Cómo pudiste haberla visto de derivadas si no viste límites? Entonces, pero otra vez, el meollo de esta plática es justamente la transposición. O sea, que realmente lo que tenemos en la escuela son versiones, adaptaciones, ¿sí? Con una intención didáctica. ¿Sí? Aparentemente, ¿no? Queriendo hacer más asequible el conocimiento a los estudiantes. Pero como maestros, pocos reflexionan o reflexionamos, ¿no? Sobre por qué ese contenido, por qué ese orden, ¿no? Simplemente, ¿verdad? Pues empezamos el libro, en este caso de cálculo, pues números reales, o el de física dimensional, ¿sí? Y cinemática, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los argumentos que a veces te dan en
este caso? Porque no te vas a preocupar de las causas que producen el movimiento, sino simplemente ver cómo se da ese movimiento, y es más fácil para el estudiante. Entonces, el papel en todo caso del didacta es vigilar esa transposición, ¿no? O sea, que cuando va el conocimiento científico al aula, o sea, no pierda lo esencial. No pierde lo esencial. Y reconocer, el mismo Newton, en el libro que leímos de Gunstein, que por ejemplo decía Ricardo que Gunstein es el maestro del Caltech, que tiene el curso de universo mecánico y más allá. Están todos los videos, ¿verdad?, de ese curso en YouTube, ¿sí? Por hacer el comentario de Gunstein, se me fue el avión, como dicen. Entonces, sin cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿por qué ese orden? Pues fue el que vimos y fue el que transmitimos, ¿no? O sea, hay a veces inquietudes de maestros, ¿no? O sea, muy bien intencionados, pero vuelven a recurrir a otro libro de texto, ¿no? Que, como diría alguien, a veces son calcas malas de unas de otras, ¿no? ¿Sí? Y no van al surgimiento histórico y confrontar ese conocimiento con el que está en la escuela. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario, bueno, una pregunta al doctor Julio César Gutiérrez Vega. Ahí precisamente en el evento que tuvimos de la presentación de las carreras y de los cuarto semestre del TEC 21, profesor tocayo tuyo, egresado de IFI, no sé cuál es su apellido, Julio, ¿qué se llama? Te hizo una pregunta. Julio, ¿qué se llama él? Julio, se llama Julio Guedea. Ok. ¿Que está en un campus del TEC? Bueno, me da la impresión de que está dando clases como profesor auxiliar, Okay. porque él es más como de la generación de Poncho. Yo no lo conozco así más que, así digamos, por este tipo de eventos. Pero, Okay. me llamó estar dando clases, pero según yo no es profesor de planta.